Ready to capture Paris memories? Fly non-stop from Miami to Paris with new, modern, and eco-friendly aircraft. Premium service at affordable prices. And the freedom to customize your journey, your way. It's now time to create your own Paris story. Book your flight now at FrenchBee.com. La tranquilidad de Venezuela. Ya sabemos que los 3 destructores que han enviado son de la clase Arleigh-Burke. Eso significa que cuentan con radares diseñados para detectar cada buque o cada avión que pase a 185 kilómetros de distancia. Pero no solamente pueden detectarlos, es que además cuentan con cañones de 127 milímetros y misiles estándar SM-6 y Harpoon para destruirlos. Para los marinos de Estados Unidos es como estar en una galería de tiro al blanco, o en este caso, a la blanca. Y por si Maduro no tenía suficientes motivos para tener miedo, estos buques también cuentan con misiles de crucero Tomahawk. Estos misiles tienen la precisión suficiente para entrar por una ventana abierta a más de 1000 kilómetros de distancia. Y detrás de esta ventana podría estar Maduro o cualquier otro de los integrantes del Cártel de los Soles, incluido Diosdado Cabello. Y ojo, porque no sería la primera vez que Trump los usa contra un dictador. El ataque consistió en lanzar 59 misiles Tomahawk desde 2 barcos estadounidenses localizados en el Mediterráneo a la base aérea de Shayrat. El gobierno de Trump cree que el dictador Assad lanzó desde ahí el ataque con armas químicas el pasado martes. Pero lo peor de todo esto, o sea, lo peor para Maduro, se entiende, es que la Casa Blanca también ha enviado a esta flota caribeña un submarino nuclear. Uno de esos que lleva dentro más misiles de crucero y que además estaría especializado en detectar a otros submarinos. Y alguno dirá, pero vamos a ver, ¿cuántos submarinos tiene la Armada venezolana? Pues solamente 2, pero lo importante no son los submarinos de la Armada venezolana, sino los del Cártel de los Soles. Atentos. Efectivos de los guardacostas de Estados Unidos abordaron un semisubmarino en movimiento durante una de las 14 operaciones para confiscar cocaína y marihuana en aguas internacionales por México, Centro y Sudamérica. Como ya sabéis, el Mar Caribe se ha convertido en la vía para que circulen cientos de narcosubmarinos cargados de droga. Desde las costas de Colombia, y cada vez más desde las costas de Venezuela, salen y se dirigen por debajo del agua al mercado más lucrativo del mundo. El portal Inside Crime estima que el 14% del total de los narcosubmarinos que pasan por el mundo utilizan esta ruta del Caribe. Habéis oído bien, hay muchísimos narcosubmarinos, como ya os expliqué, por cierto, en un vídeo de Megaproject que os dejo en la descripción. Los narcos utilizan estos submarinos para enviar la droga porque son más difíciles de detectar por una patrullera normal. Es más, las pocas veces donde se ha interceptado un narcosubmarino es porque sufrió un fallo mecánico y tuvo que salir a flote. En general, hablamos de submarinos muy pequeños, donde pueden ir 1 o 4 personas y donde casi todo el espacio se usa para meter la cocaína. Lógicamente, estos submarinos pueden volar a las lanchas patrulleras normales, pero no a los submarinos nucleares. Así que con esto, el tío Sam puede acabar con todos los narcosubmarinos del Caribe. Bien porque los destruye, bien porque ningún narco se va a atrever a salir en uno de ellos sabiendo que está a tiro. Esto añade mucha presión a todos los demás cárteles. Recordad la cita de María Corina Machado en esa entrevista que la hice en otoño de 2024. Aquí tiene que haber un abordaje desde la perspectiva de la justicia internacional que desmonta estructuras criminales. Y eso se sabe hacer, y eso no se ha hecho, pero aquí hay que asegurarse que la estructura del narcotráfico se desmonta, se bloquea. El Cártel de los Soles se encuentra en jaque, y Maduro no puede sacar la droga del país, difícilmente va a poder seguir comprando las voluntades de sus generales. Y ahí es cuando se puede acercar el momento en el que Maduro tiene que entender que quedarse en el poder es más costoso que largarse del poder. Y es lo que hay que hacer, incrementar ese costo para que acepten una negociación a la transición democrática. Yo no sé si lo entenderá Maduro, pero desde luego los narcos ya lo están empezando a entender. Estamos hablando de la medida más fuerte de presión que se ha hecho contra el chavismo hasta la fecha. Y diréis, ¿por qué? Pues porque le puede hundir su último salvavidas, el dinero. Se puede asumir que por narcotráfico hubo un ingreso bruto en Venezuela de 8.236 millones de dólares estadounidenses durante 2024. Ese mismo año, los ingresos del Estado venezolano fueron de 24.610 millones de dólares. Es decir, que hablamos de que las ventas de polvos mágicos representaron más del 33%. Y aquí tengo que hacer una fe de ratas, porque
el salario mínimo es de 130 bolívares, es decir, de entre 1 y 3 dólares, no de 300 dólares como dije en un vídeo anterior. Y un coronel puede ganar hasta 34 dólares mensuales. Un general puede ganar hasta 40 dólares mensuales. Como os podéis imaginar, con estos sueldazos es fácil entender por qué desde Padrino López hasta el último sargento tienen más ganas de dedicarse a traficar nieve caribeña que a entrenarse para defender a la revolución de un enemigo extranjero. ¿O de verdad pensabais que esas mansiones en Miami y esos yates se pagan con el sueldo estatal? Pues evidentemente no. Los bolivarianos de raza no quieren bolívares. Y ojo, porque este es el único milagro económico que sí que le podemos atribuir al chavismo. De acuerdo con informes de la DEA, Drug Enforcement Administration, casi el 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela. Ahora ya podemos entender cuál va a ser la tarea de estos destructores, de los aviones de vigilancia P-8 y del resto de la flota de los USA. Van a establecer un bloqueo total contra el cártel de los Solos. Y ya sé lo que os estaréis preguntando ahora. ¿Hace falta semejante despliegue? Pues sí, porque para sacar tanta mercancía, el chavismo usa cualquier medio disponible. Tiene, para que os hagáis una idea, toda una flota aérea dedicada en exclusiva al reparto de cocaína. Honduras incautó una avioneta cargada con cocaína procedente de Venezuela. Los narcotraficantes intentaron hacerse pasar por oficiales de la ONU que repartían ayuda humanitaria. Vale, tenéis razón. No solo trafican con cocaína. También las utilizan para la venta ilegal de oro, plata, personas y en general todo lo que dé dinero para perpetuarse en el poder. En cualquier caso, cada incautación que veamos estos días es un golpe a los pilares que sostienen a Superbigote. Así que con las vías marítimas cerradas, lo único que le queda a Maduro es usar las vías nasales. Y es que veréis, un patrón muy común en los dictadores que están a punto de caer es que se vuelven locos. Así, tal cual como lo oís, ven que se quedan sin salida y empiezan a dar declaraciones absurdas. Por ejemplo, ¿recordáis a Cara de Piña Noriega, el exdictador de Panamá? Esta fue su declaración cuando Estados Unidos estaba a punto de organizar la Operación Causa Justa en diciembre de 1999. Y lógicamente eso de aplicar el machete en público era una bravuconada que asustó a nadie. Días más tarde, Manuel Noriega cayó en Panamá y se mudó a una celda en los USA. Y lo mismo pasó con Gaddafi en Libia. Cuando tenía a todo el mundo protestando contra él, un periodista británico le preguntó que cuál sería su respuesta. Y los que tengáis memoria de aquella época recordaréis lo que dijo. What is the question? Días después, un dron destruyó su convoy y luego una turba lo linchó hasta matarlo. La lección: pues que por más que alardeen, cuando los dictadores se creen el cuento de su popularidad, la realidad los termina despertando a golpes. Militares, extranjeras o golpes en la cara. Y esto es lo que más teme Maduro. Que los poderes de Superbigote no le protejan si un día hay un levantamiento masivo en Venezuela que llegue hasta su espacio en el Palacio de Miraflores. Así que, ¿cuál es su último recurso si incluso los militares son sobrepasados o se niegan a seguir defendiendo? Pues es hora de milicias bolivarianas, el arma definitiva del chavismo. Un ejército tan temible que incluso Trump deberá pensar dos veces si enviar a los marines o a los expertos en geriatría. Ahora mismo lo vamos a ver. Demasiado veteranos. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica, la política internacional, la economía y todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio, así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. La noticia ha salido en varios medios de comunicación y algunos, como El País, hasta parecen habérselo tomado en serio. Maduro moviliza a 4 millones de milicianos como respuesta a los destructores enviados por Estados Unidos ante sus costas. Claro, esto así parece que Maduro está dispuesto a plantarle cara a Estados Unidos con todo lo que tiene. De hecho, la noticia del País añade este párrafo. Maduro tiene con qué. La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo fundado por Hugo Chávez en 2007 en el marco de un ambicioso e inconsulto proceso de reformas de las Fuerzas Armadas. 4 millones de milicianos. Ahora pensando así, Rusia tiene desplegadas en Ucrania a 650.000 personas. Estamos hablando de un país de 144 millones de habitantes con el que teóricamente es el segundo ejército más grande del mundo. Tiene 28 millones de habitantes
Y además, casi 8 millones ya se han marchado. Eso significa que la población activa de Venezuela es de 10,8 millones de habitantes. Estos son los que estarían en edad para poder portar un arma. Así que ¿de dónde va a sacar a 4 millones de personas? Como no sea metiendo a los abuelitos. No, perdón, espera. Es que lo que está haciendo es meter a los abuelitos. Atentos porque está... Efectivamente, las milicias bolivarianas nacieron en el año 2007 con la reforma del ejército de Hugo Chávez. Milicias bolivarianas son cada vez más numerosas y mejor armadas. Estos cuerpos creados por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mezclando los modelos de la Guardia Republicana iraní y los CDR cubanos, se han convertido en una temida fuerza de choque. Como nos explica Francisco Urreistieta, su pie de fuerza podría llegar a 500.000 personas, por lo menos eso es lo que planea el gobierno de Chávez. Es decir, habrá más hombres arma en los círculos bolivarianos que en el propio ejército de Venezuela. Básicamente estos milicianos son abuelos que hicieron el servicio militar hace 20.000 años y que ahora nominalmente siguen ahí. En realidad lo que Maduro llama milicias son ciudadanos que duran un par de días al año y juntar una dentadura completa en un pelotón. Es más, la mayoría de los milicianos bolivarianos ni siquiera tienen una función militar ni tampoco paramilitar. Es decir, que se anotan en las nóminas del chavismo para recibir un salario nacional, un puesto estatal o una bolsa con comida a cambio de vigilar a sus vecinos y delatar a cualquiera que sea sospechoso de tener hambre. En otras palabras, que los eligen por ser leales al chavismo y por chivatos, no por ser la versión tropical de Rambo. Si en algo se parecen a Sylvester Stallone, es que la mayoría debe estar por cumplir los 80 años o de haberlos pasado hace ya tiempo. Mira, si alguien se siente mal, se va poco a poco caminando para atrás. No va a caer aquí desmayado. La milicia bolivariana está conformada por voluntarios civiles, hombres y mujeres de todas las edades. Son los guardianes de la revolución chavista. Además, que todavía no entiendo muy bien cómo van a luchar contra 3 destructores, un portaaviones y un submarino. Tirándoles las muletas. Arrojarán pañales para adultos como arma bacteriológica. Si no acaban en el hospital después de disparar. Y alguno dirá, a ver, Fonseca, pero no dejan de ser 4 millones de personas. A ver, periodista del país. A Maduro lo votaron en 2024 3.300.000 personas. La gran mayoría lo hicieron a cambio de una bolsa de comida y no recibir la represión del resto. No te olvides de la operación Tuntún. Pero aquí ya no hablamos de apoyar a Maduro para sobrevivir, sino de todo lo contrario. O sea que más allá del chiste, esto muestra una cosa. Cuanto más le aprietan las tuercas a Maduro, más desesperado está. Lo único con lo que puede responder ahora mismo es la versión 2025 de agitar el machete. Ya que esta lucha entregaría hasta mi vida. Hay una guerra en Venezuela, aquí vamos a ir para adelante. No ha sido otra cosa que ser soldado. El mensaje que ahora está enviando Super Bigote a todos los aliados que puedan quedar es: o apuestas por mi batallón geriátrico o por la flota de los Estados Unidos, que además tiene todo el apoyo de la sociedad venezolana y quiere ver fuera a su dictador. Además, un detalle, un dictador con juicio armaría a su población civil, porque ¿cuántos de esos supuestos 4 millones de milicianos no quiere o ver muerto al dictador o ganarse un sobresueldo vendiendo las armas a cualquiera que le quiera matar? Ni siquiera Super Bigote es tan de Lulu. Pero es que, además, a diferencia de Irán, Venezuela no tiene absolutamente ninguna baza con la que presionar a Estados Unidos. Si recordáis, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Ayatollah siempre podía presionar amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz y cortar una de las principales vías de zumo de dinosaurio. Y diréis, bueno, a ver, pero Venezuela también tiene mucho petróleo. Y sí, tenéis razón, el problema es que han acabado con esa industria. El socialismo del siglo XXI logró el milagro de hacer que Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo del mundo, dejara de ser un gran jugador en la OPEP Plus y ahora le quitó la carta para poder negociar una tregua. Es como si Nacho Vidal de repente sufriera impotencia. Y por si no fuera poco, los viejos aliados de la región, que salieron a apoyarlo cuando hizo el gran megafraude, no están ahora en las mejores condiciones para volverlo a hacer, porque Brasil y México están demasiado ocupados librando su batalla arancelaria con Donald Trump. Le quedaba Gustavo Petro en Colombia. Y hablo en pasado, le quedaba, porque el presidente colombiano no parece que pueda hacer mucho en este momento. ¿Quién está dispuesto a defender a Maduro? En la reunión de Trump con Putin en Alaska, no solamente se habló de Ucrania.
también se tocó el tema Venezuela. Putin no solo dijo que no quería saber nada de narcos, guiño guiño, sino que además dijo que no quiere tener a Nicolás Maduro en Moscú. De hecho, lo que se está negociando ahora es un retiro dorado en Turquía con Erdogan. Es decir, que ni siquiera Putin estaría dispuesto a tenerle en el país. Incluso llegó a decir que estaría dispuesto a luchar contra el tráfico de armas rusas hasta Latinoamérica. A ver, nadie se cree que lo vaya a hacer de verdad, pero ya veis que Rusia tampoco está dispuesta a quemar barcos por Venezuela. Menos aún cuando puede significar que Trump aumente su apoyo a Ucrania. Entonces, ¿con quién puede contar Super Bigote en este momento? Petro decía que no permitiría que Estados Unidos interviniera en la zona. Pero ya lo ha desmentido hasta el jefe del ejército. Un general del ejército tomó una decisión histórica: desobedecer al presidente para evitar lo que él mismo llamó un riesgo mortal para Colombia. A ver, no es que Petro no quiera ayudar a Maduro, es que no puede. Y no puede porque Estados Unidos está dispuesto a ir con todo. Pero es que además, como ya vimos en un vídeo anterior, el ejército colombiano ya tiene suficiente con luchar contra las narcoguerrillas como para ahora ponerse a defender a un narcodictador. Que encima significaría enfrentarse al todopoderoso ejército de los Estados Unidos. Y además no olvidéis que el ejército colombiano es tradicionalmente aliado del tío Sam. No va a estar dispuesto a seguir las directrices de Petro por locas que sean. Es que además defender a un dictador que da apoyo a las guerrillas que están matando a sus propios soldados. Al contrario, si sacan a Maduro del país será mejor para Venezuela y aún mejor para Colombia, porque los problemas que le ha traído a este país quedan para otro vídeo. Pero es que volvemos a lo mismo. Esta vez no hablamos de una operación Gedeón donde Estados Unidos manda a un puñado de mercenarios para acabar con el dictador. No, lo que están haciendo ahora es poner toda la carne en el asador para eliminar todos los beneficios que tenía antes apoyar a Maduro. O sea, si quieren acabar con Super Bigote, tienen que seguir en esta línea, que es la que marcaba María Corina Machado. Que la inmensa mayoría de militares venezolanos que de verdad quieren acabar con el gobierno chavista se puedan sublevar sin miedo a represalias. Y por el contrario, que los pocos partidarios del régimen no se atrevan a volver a participar en una operación Tuntún, por ellos los que acaban en prisión y no por pocos crímenes. Ese será el momento Alepo donde Maduro tendrá que elegir entre negociar un exilio dorado o morir a manos de su pueblo. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿De verdad creéis que se llegará a dar este momento Alepo antes de diciembre? ¿O antes hará Trump otro taco y se acojonará? ¿De verdad creéis que Maduro tiene ahora mismo un futuro garantizado como dictador de Venezuela? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Tan pronto como puso un pie en la Casa Blanca, Trump le declaró la guerra a los cárteles. Bajo las órdenes que firmaron también, vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. A partir de ahora, los narcos serán considerados como grupo terrorista. Eso significa que Estados Unidos puede usar todo su poder contra ellos. Estados Unidos evaluó una invasión suave a México. Y Nicolás Maduro sabe que ya está en el punto de mira. Acurralar a la banda delincuencial venezolana Tren de Aragua. Trump declarará como terrorista al grupo criminal Tren de Aragua. Estamos de acuerdo. En lo que a Venezuela respecta, parece que Trump da una de cal y otra de arena. Por un lado dice esto. Y Donald Trump dijo que suspendería la compra de petróleo a Venezuela al comenzar su segundo mandato en la Casa Blanca. Pero por el otro ha renovado los permisos de Chevron en Venezuela. Por un lado, Trump ha reconocido a Edmundo González Urrutia como un legítimo presidente de Venezuela. Muy bien. Pero es que por el otro... Que el presidente Donald Trump anunció que el régimen de Venezuela aceptó recibir a los inmigrantes ilegales deportados de sus países, incluidos los criminales. Para que os hagáis una idea, Trump ha revocado la protección que tenían más de 300.000 refugiados venezolanos que vivían en el país. Y además los quiere mandar a todos de vuelta a Venezuela. Vamos, parece que no le tiene mucho cariño a los venezolanos. Sin embargo, la sintonía con Nicolás Maduro es sorprendentemente buena. Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump, que el viernes pasado estuvo en Venezuela y logró la liberación de 6 ciudadanos estadounidenses que estaban injustamente encarcelados en ese país. Es un hecho. Trump está negociando con Maduro. ¿Es lógico que lo haga? Totalmente.
porque Venezuela tiene a 12 prisioneros estadounidenses. Es lógico que Trump los quiera de vuelta. Ahora bien, ya veis que están negociando. Y alguno dirá, ¿significa esto que Trump no tiene ningún interés en la causa venezolana? Pues sí, y a la vez no. Por un lado, recordad que estamos hablando del presidente del... America First. America First. Por encima de la democracia en Venezuela o en cualquier otro lugar, a Trump le interesan sus asuntos internos. Es decir, fuera inmigrantes venezolanos y dentro presos estadounidenses. O como decimos en España, las gallinas que salen por las que entran. Ahora bien, recordad que otro de los grandes pilares del programa de Trump es la lucha contra el narcotráfico. Y que eso nos lleva de forma inexorable a Venezuela. Sabéis que lo que sostiene a Supervivientes en estos momentos no es el oro negro, sino el oro blanco. Así que las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Cómo quiere librar Donald Trump la guerra contra el narco? 2. ¿Qué significa exactamente que incluyan a los narcos en la lista de grupos terroristas? 3. ¿En qué medida afecta esto a Venezuela? ¿Es posible que intervenga militarmente en este país? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes de continuar me gustaría aprovechar para dirigirme a todos los que me seguís desde Latinoamérica para comentaros una cosa muy importante. Si estás aquí es porque te gusta la geopolítica, te gusta conocer el mundo donde habitas, y entonces es muy probable que te guste, que realmente te interese cómo afecta todo esto a la economía y a tus finanzas personales. No importa en qué país latinoamericano estés, hoy te traigo una solución fantástica si no estás preocupado por tus ahorros, las pérdidas de poder adquisitivo que la inflación está provocando en tu país. Esta solución se llama XTB, tiene más de 1 millón de clientes en todo el mundo y te va a permitir invertir de forma muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no lo conozcáis, XTB es una app en donde puedes comprar acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones y también puedes crear tus propios planes de inversión, haciéndolo todo a través de un broker totalmente regulado con oficinas en Chile, Perú y México. Te dejo el link en la descripción para que conozcas todos los detalles. Ahora el dinero trabaja por Zlatan y no Zlatan por el dinero. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a mi canal. Os preguntaréis, ¿de verdad existe conexión entre Nicolás Maduro y el Tren de Aragua? Y la respuesta es que sí. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía de Chile. Hoy nuevos indicios apuntan a un nombre específico. El secuestro y la ejecución de Ronald Ojeda habría sido encargado y pagado por uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro. En un vídeo anterior, que saqué hace varios meses, ya os conté la historia de esta banda. Surgió en una cárcel venezolana, más concretamente en la prisión de Tocorón. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento. ¿Tocorón? ¿Me suena el nombre? Pues sí, lo habéis oído concretamente en este clip. ¡Tenemos 2.000 presos capturados! ¡Y de ahí van para Tocorón! La prisión de Tocorón es una de las más famosas de toda Venezuela, algo así como Soto del Real en España. Y si eres un opositor venezolano, seguramente solo con oír el nombre te habrá dado un escalofrío. Ahora bien, si perteneces al dichoso Tren de Aragua, seguramente te traerá buenos recuerdos. Discotecas, licorerías, cajeros automáticos, piscinas y casinos y hasta un zoológico con jaguares y avestruces. Parece la descripción de un hotel de primera clase, pero son solo algunos de los lujos de la cárcel de Tocorón en Venezuela. Bien, ya veis que la conexión entre el Tren de Aragua y el régimen chavista no es una ilusión, es algo muy real. Y por eso, el hecho de que Donald Trump se incluya en la lista de organizaciones terroristas es una muy mala noticia para el régimen de Superbigote. Sobre todo porque justo después de la orden de Trump ocurrió lo siguiente. En Estados Unidos fue confirmada la detención de alias El Turco, quien es señalado como el líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua y quien sería además el autor intelectual del asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Pero vamos a ver, el hecho de que una organización terrorista tenga conexión dentro del Estado no es algo único en Venezuela. Recordad que, sin ir más lejos, Pablo Escobar también tenía media policía de Medellín en el bolsillo, incluso le construyeron una prisión a su medida, acordaos de la famosa catedral. Y nadie diría que el gobierno de Colombia fueran narcos o amigos de los narcos. Pero tranquilos porque hay mucho más. La clave de este vídeo no es el Tren de Aragua, sino otra organización con vínculos mucho más claros con Maduro. Me refiero a la organización que él mismo dirige. Sí, el Cártel de los Soles. Y diréis, ¿por qué son tan importantes? ¿Y quiénes son estos del Cártel de los Soles? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Por qué Venezuela es una narcodictadura? ¿Te interesa la geopolítica? Si es así, tienes que visitar nuestro curso de Geopolítica de la Cumbre. Digo nuestro curso porque lo hemos hecho Borja, del canal Memorias de Pez, y yo. Más de 7 horas de curso donde repasamos todo lo que necesitas saber para entender la geopolítica mundial. Además, también puedes entrar a formar parte de La Cumbre, nuestra comunidad privada donde discutimos temas, compartimos recursos y sacamos actualizaciones del curso de Geopolítica. Encontrarás toda la información en lacumbregeopolítica.com. Nos vemos por ahí. Si recordáis, hace unos meses tuve el lujo de entrevistar a María Corina Machado.
Estuvimos hablando de su estrategia para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Y entre otras muchas perlas, dijo esto. Aquí nosotros estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí tiene que haber un abordaje desde la perspectiva de la justicia internacional que desmonta estructuras criminales. Y alguno dirá, pero ¿de verdad hay una conexión directa entre el chavismo y el narcotráfico? Ya sabemos que los chavistas son muy mala gente, pero ¿de ahí a dedicarse al narcotráfico? Pues la respuesta es que sí. No es ninguna exageración, aunque a simple vista pueda parecerlo. Nuestra historia comenzó en el año 2004 con un grupo de militares venezolanos corruptos que se hicieron llamar el Cártel de los Soles. El nombre viene por las insignias que llevaban en el uniforme que, tienen una forma de sol. Empezaron a aceptar sobornos por permitir el contrabando que pasaba por la frontera por Colombia. Al principio se trataba solamente de unos pocos kilos de cocaína, pero pronto pasaron a mover entre 200 y 400 toneladas al año. A través de documentos y decenas de confesiones reveladas en 2023, se deja una vez más en evidencia cómo es la innegable participación de altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro en el llamado Cártel de los Soles, la organización de narcotráfico más grande en los últimos tiempos de la historia venezolana. Pensadlo así, distribuir cocaína a gran escala por todo el mundo es una operación logística muy complicada, más aún si tenemos en cuenta que tienes a todas las policías del mundo vigilándote, espiándote y poniéndote en busca y captura. Sin embargo, Venezuela ofrece un oasis. Tú puedes almacenar toda la mercancía en el país y, por lo visto, todos los oficiales de este cártel hacen la vista gorda. Y desde ahí puedes guardarla y luego enviarla cómodamente a los mercados de destino. Para que os hagáis una idea, según Inside Crime, entre el 10% y el 20% de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Venezuela. Desde ahí se envía a lugares como Estados Unidos o Europa. Allá abajo hay una autopista de cocaína que enriquece a la élite corrupta de Venezuela y lleva coca a las calles de Estados Unidos. Esas finas líneas que se ven allí son senderos secretos que van a las fincas de coca en el corazón de Colombia, a la vecina Venezuela. Y todo esto explica que Estados Unidos ofrezca recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En el caso de Maduro, han pasado de ofrecer 15 millones de dólares por su captura a 25 millones. Y todo esto explica la paranoia que están teniendo ahora en el Palacio de Miraflores. Saben que van en contra de ellos. ¿Y cuál es su estrategia? Sorprendentemente, fingir que cooperan. Habéis oído bien. Desde que Donald Trump ha llegado al poder, la nueva consigna en Miraflores es intentar llevarse bien con él. Eso explica que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, haya anunciado una operación contra el propio Tren de Aragua. Vaya por Dios, qué casualidad, lo hagan justo ahora. Pero no solo eso, ahora Diosdado Cabello quiere convencernos a todos de que el Tren de Aragua es... Lo habéis adivinado. Y es importante recordar los vínculos directos de estas personas con la extrema derecha. Claro que sí, hombre, con un par. Son malos, evidentemente. Hay que ser de extrema derecha. Y es que está clarísimo. En este mismo vídeo, Diosdado Cabello presume de haber capturado un criminal al que acusa de estar conectado no ya con la extrema derecha internacional, sino con María Corina Machado y con los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe. Solo le ha faltado decir que tiene vínculos con Elon Musk. La referencia colombiana no era casual. ¿Por qué? Pues porque en la frontera de Colombia acaba de estallar una guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN. Digo guerra, no lo digo en términos metafóricos. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que hacemos este vídeo, más de 32.000 colombianos han tenido que huir a Venezuela para refugiarse. Sí, habéis oído bien. No hablamos de refugiados venezolanos huyendo a Colombia, sino al revés, diréis. ¿Por qué? Para entenderlo, fijaos en este mapa. Esto que veis en rojo es la región de Catatumbo, llamada así por el río que la baña. Como veis, esta zona está justo en la frontera con Venezuela. Por aquí hay más de 27.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Eso que se sepa, por ahí incluso más. Y además, como podéis ver, está justo en la frontera con Venezuela. Vamos, es un centro muy importante para el narcotráfico. Pues bien, justo aquí es donde acaba de estallar una guerra entre el ELN y las FARC. Ambas son narcoguerrillas de extrema izquierda, ideología marxista, pero en fin, ya sabéis que el negocio es el negocio. Y ahora, en estos momentos, están luchando por el control de las áreas de cultivo. Estos enfrentamientos llevan más de 100 muertos en el vídeo y 32.000 refugiados. Y mientras todo esto sucedía, al régimen de Maduro no se le ocurrió mejor idea que organizar unas maniobras en la frontera con Colombia. Justo casualmente en la zona que está al lado de donde los grupos colombianos se liaban a tiros. ¿Y sabéis quién estaba al mando de estas fuerzas venezolanas? Exactamente, Diosdado Cabello. Y ojo, porque su presencia no es casualidad. Diosdado que se encuentra al frente de todo esto procedimientos y operativos,
está por allá apoyando al pueblo de Colombia. No os engañéis, no es que los militares venezolanos pasaran por aquí y no supieran que había una guerra al otro lado de la frontera. Maduro está buscando proteger la ruta que utiliza el ELN. Recordad, lo que mantiene al régimen en pie no es tanto el petróleo como la droga. De hecho, fijaos que han llegado a usar cazabombarderos rusos para hacer vuelos sobre la frontera. Así que tenemos a unos sicarios que van por el mundo asesinando opositores al régimen, a un grupo de narcoguerrilleros colombianos aliados de la dictadura venezolana y además a un cartel formado por los principales dirigentes chavistas. ¿Hace falta que os dé más pistas de por qué Donald Trump empezó a atacar al Tren de Aragua al meterles en la lista de terroristas? Maduro, Diosdado Cabello y el jefe de sus Fuerzas Armadas, es decir, el señor Vladimir Padrino López, ya estaban en el punto de mira del FBI. De hecho, no es casualidad que justo ahora es cuando les hayan subido la recompensa. 25 millones de dólares por Maduro, otros 25 por Diosdado Cabello y 15 millones por Vladimir Padrino. Lo siento, Vladimir, no eres tan importante. En otras palabras, que por 65 millones de dólares a lo mejor hay alguien que quiera hacerse con la santísima trinidad del narcosocialismo. Pero vamos a ser honestos, todo esto no es suficiente. Vale, sí, han subido la recompensa. Vamos a ser claros, Maduro lleva años con un precio por su cabeza y no ha pasado nada. Lo que sí marca la diferencia es lo que vamos a ver ahora mismo. ¡Atentos! ¿Cómo identificar a un terrorista? Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica, la política internacional, la economía y todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio, así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. En el año 1996, Estados Unidos creó la lista de organizaciones terroristas. Hasta ahora, esta lista incluía a 75 grupos. Entre ellos está el Estado Islámico, Al-Qaeda, Hezbollah o Hamas. Vale, nada que nos sorprenda. Pero no solamente hay grupos islamistas. Por ejemplo, en América Latina encontramos a grupos como las FARC o el ELN, que por cierto son las siglas de Ejército de Liberación Nacional. Y diréis, ¿qué hace falta para ser parte de este selecto club? Bien digo, selecto club. La lista de organizaciones terroristas es como la lista Forbes de los malos. No basta con ser un poquito hijo de puta, no. Tienes que ser muy hijo de puta. El Elvis Presley de los hijos de puta. O dicho de otra forma, tienes que ser un grupo cuyas actividades amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Por ejemplo, un narcotraficante puede ser muy hijo de puta. En esencia, es una que tiene cualquier hijo de vecino, ganar dinero. En principio, solo utiliza la violencia para garantizar la estabilidad de su negocio. Darse a algunos competidores, pero vamos, que si pudiera vender drogas y matar a nadie, seguramente lo haría encantado. Sin embargo, un terrorista quiere, como su propio nombre indica, sembrar el terror. Es decir, usa la violencia para desestabilizar un régimen. Dicho de otra forma, el terrorista quiere matar por matar. Y diréis, vale, pero todo esto ¿de qué me sirve? Muy bien, vale, qué malos son los terroristas. Les metemos en una lista negra. Y, pues creedme, importa y mucho. Si Estados Unidos te considera un narco, solo te va a perseguir la DEA, o sea, la agencia del gobierno de los USA para el narcotráfico. Sin embargo, si eres terrorista, entonces te persiguen todos. ¡Terrorista! ¡Toma, terrorismo! La CIA, la NSA, el FBI, vamos, todas las siglas con 3 letras menos la NBA. Te persigue todo Estados Unidos. ¿Vais viendo el problema en el que se han metido Maduro, el Tren de Aragua y todos los capos del Cartel de los Soles? Un momento, porque no he terminado. Si eres un narco, y la DEA quiere ir a por ti, necesita justificar que estás afectando a un ciudadano o empresa de los Estados Unidos. De nuevo, ¿recordáis la serie Narcos? Los sicarios de Pablo Escobar no se tenían a buscar a los policías yanquis. Bueno, pues esto era por esta razón. La DEA solamente puede actuar para proteger a un ciudadano americano. Es más, para poder montar una redada necesitas saber que va a llegar un cargamento en tal sitio y en tal momento. Ahora bien, si eres un terrorista, es un juego totalmente distinto. Ahí puedes vigilar, espiar o incluso matar en cualquier momento. Y lo mismo pasa con las incautaciones de propiedades, cuentas o lo que sea. Ahí es cuando entra la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, que se dedica a investigar bienes y operaciones comerciales en todos los países en donde hay un acuerdo de cooperación antiterrorista. Por ejemplo, ¿os acordáis de esta noticia? El Boeing 747 de la compañía Entrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa,
El avión fue retenido desde junio en Buenos Aires y su tripulación está impedida de salir del país, según la prensa local. ¿Por qué Estados Unidos pudo embarcar este avión? Sí, estaba vinculado a la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán, organización que por supuesto está dentro de la lista de organizaciones terroristas. Gracias a esto, la OFAC pudo capturar judicial. Fue algo así como dicho y hecho. Pues bien, ahora mismo puede pasar lo mismo con el tren de Aragua. Pueden darles por todos los lados. A diferencia de Al-Qaeda o la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán, estos están operando en el mismo Estados Unidos. Vamos, en los próximos meses vamos a ver muchas noticias como esta. 10 miembros de la banda Tren de Aragua acusados de formar parte de una extensa red de tráfico de armas en Nueva York. Pero ¿significa que a partir de ahora Maduro y sus socios tienen que entrar en pánico? Pues no, les queda todavía algo de tiempo, porque ahora viene la otra parte de la explicación de cómo funciona el sistema en Estados Unidos. En la orden ejecutiva, Trump dio al Departamento de Estado 15 días para que incluya a las mafias venezolanas en la lista de los terroristas. Y diréis, ¿por qué? Porque Trump no puede incorporar a quien quiera. El presidente, sí, pero Estados Unidos sigue siendo una democracia. El presidente, mucho presidente que sea, tiene poderes limitados. Así que antes de incluir a un grupo en la lista, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, algo así como el ministro de Asuntos Exteriores, tiene que preparar un informe para justificar esta decisión. Y ojo, porque esto no es un mero trámite. Si el informe no está bien justificado, un juez puede anular todas las operaciones. Es como en las películas en las que el capo de la mafia evita la cárcel simplemente por un error de procedimientos. Y tiene que hacer una tarea enorme, porque no solamente hablamos de Venezuela. Sí, es cierto que tenemos al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles. Venezuela es crucial en el mundo del narcotráfico, pero no es el único país que tiene narcos. ¿Cuál es el otro? Ahora mismo lo vamos a ver. Los cárteles mexicanos. Hasta ahora, Estados Unidos utilizaba la llamada Acta de Capos de 1999 para combatir a los cárteles. No hace falta que os diga que esto no ha funcionado. En los últimos 25 años, los narcos no han dejado de ganar poder. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tanto el FBI como la DEA solo pueden actuar en territorio estadounidense. Pero ya sabéis que la mayoría de los cárteles están fuera de los Estados Unidos. Así que Washington estaba atado de pies y manos. Y la situación ha ido de mal en peor precisamente por este motivo. Lo más polémico y novedoso de esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está casi por terminar su mandato, es la elección por voto popular de casi 2.000 magistrados y jueces del sistema federal. Como ya os conté hace un par de meses en otro vídeo, la reforma judicial de AMLO permite que el pueblo vote a sus jueces. Esto puede sonar muy bonito y muy democrático, si no fuera porque abre las puertas de par en par a que los narcos influyan en el proceso. A fin de cuentas, tienen suficiente dinero como para pagar, para comprar unas elecciones financiando las campañas electorales. Y donde no llega la plata, llega el plomo. Así que es esperable que muchos narcos se libren de la cárcel o terminen teniendo penas mucho más pequeñas. Pero no solo eso. Además, la nueva presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, va a seguir la política de su antecesor y combatir el crimen con abrazos y no balazos. En otras palabras, que los narcos campan a sus anchas por todo México. En realidad todo esto viene de años atrás. Es más, ya en el año 2011, Estados Unidos quiso colocar a varios de estos cárteles en la lista de las organizaciones terroristas. El líder de una célula de sicarios del Cártel de los Zetas fue detenido el 23 de febrero y presentado por el ejército mexicano como responsable del ataque que costó la vida de un agente de inmigración y aduanas de Estados Unidos. Pero desde entonces, ningún presidente logró apoyo suficiente para colocar a los cárteles en los listados terroristas. De hecho, no es la primera vez que lo intenta Donald Trump. Ya hubo un primer intento en el año 2019. Ese fue el año en el que unos narcos asesinaron a 9 miembros de la familia Levarón, que es un grupo de misioneros mormones que viven en México. Nosotros vamos a pedir ayuda de Estados Unidos, de México y de los aliens, si es necesario. Y diréis, ¿por qué no se designó a estos cárteles como organización terrorista por aquel entonces? Pues porque la diplomacia mexicana, con AMLO a la cabeza, no querían que Estados Unidos violara su soberanía. Recordad que en el momento en el que Washington te considera organización terrorista, da igual donde estés, que irán a por ti. Así que en aquel momento, AMLO, el por entonces presidente mexicano, ofreció a cambio cooperar con Washington en la lucha contra el narco. Recordad que más o menos por estos momentos es cuando México pasó del abrazos no balazos a militarizar su policía. Sin embargo, a la vista está que nada de esto ha servido para mucho. Así que en este segundo mandato, Donald Trump ha dejado atrás todo lo que tenga que ver con las medias tintas. El próximo presidente de Estados Unidos dijo mantener la postura de bombardear a los cárteles mexicanos. Esta idea de atacar por aire a los cárteles no es nueva, según el exsecretario de Defensa Mark Esper. Durante su primera administración, Trump le preguntó
si las fuerzas de Estados Unidos podrían disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Y mientras tanto, los cárteles mexicanos no han dejado de crecer. Ahora hablamos de un ejército de más de 130.000 soldados con armamento como este. Pensad que la guerra contra los narcos es una guerra. En toda guerra hay una escalada armamentística. Los policías tienen más armas, los narcos también. Y no olvidéis que los narcos tienen dinero de sobra para comprar lo que haga falta. Para que os hagáis una idea, se calcula que cada año se gastan más de 35.000 millones de dólares en armamento. Y diréis, ¿eso es mucho o es poco? Por comparar, el presupuesto de todas las Fuerzas Armadas mexicanas en el año 2025 era de 7.600 millones de dólares. Es decir, que los narcos mexicanos tienen 4,6 veces más armamento que todo el ejército del país. Además, es muy poco probable que los militares mexicanos ayuden a sus colegas del norte en el combate. ¿Por qué? Pues por este motivo. La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. Y pensad, para Donald Trump, la lucha contra las drogas es una prioridad. Pensad que no solo hablamos de cocaína. En realidad, la cocaína ahora mismo es el menor de los problemas. Mataron a 300.000 personas y tenían sido destruidos por drogas. El fentanilo que llega a través de Canadá es masivo. El fentanilo que llega a través de México es masivo. La gente está siendo asesinada y las familias están siendo destruidas. La crisis del fentanilo es toda una emergencia nacional. Recordad que hablamos de una droga súper letal y súper adictiva, mucho más que la heroína o la cocaína, y está causando muchos estragos en el país. Así que es lógico que Trump use todo lo que tiene en su mano para frenarlo. Y vamos a decirlo claro, la mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos viene por la frontera sur. Ahora bien, no podemos olvidar que estamos hablando de pasarse la soberanía nacional de los mexicanos por el forro de sus caprichos. Para perseguir a los narcos, ahora terroristas, Trump va a tener que invadir México, literalmente. Es decir, no es que lo vaya a conquistar, pero sí podríamos ver a los Navy SEALs, por ejemplo, cruzando la frontera. Eso también cuenta como invasión. Y lógicamente todo esto tiene sus problemas. Así que la pregunta ahora es, ¿qué debe hacer ahora Donald Trump para cumplir sus promesas? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La doctrina Trump. El presidente James Monroe, que no tiene nada que ver con Marilyn, mencionó por primera vez la frase América para los americanos, el mantra favorito de los aislacionistas como Donald Trump. Sin embargo, tan pronto uno de Monroe dijo esa frase, Estados Unidos empezó a meterse en los asuntos internos de sus países vecinos. Así que parece que cuando decían América para los americanos, se referían al continente entero. Pensadlo así, si ahora Marco Rubio incluye a todos estos cárteles como organizaciones terroristas, lo que les decía antes, los Navy SEALs podrían terminar organizando una operación en el mismísimo Sinaloa o en Venezuela, estilo la captura de Osama Bin Laden, o la operación con la que asesinaron a Qasem Soleimani. Y si terminan incluyendo al cártel de los soles, podría ocurrir lo mismo con Super Bigote y compañía. De hecho, ¿qué creéis? ¿Que no hay gente de la oposición venezolana en estos momentos ayudando a que esto ocurra? Pues obviamente todo esto está pasando. Fijaos en lo que decían algunos importantísimos activistas de la oposición venezolana, como el señor Iván Simonovic. A mí me gustaría en estos programas poder llevarle información específica del desarrollo de muchísimas cosas que están sucediendo tras bastidores, pero lamentablemente no puedo. Yo solamente les puedo decir que hay muchísima gente trabajando por la libertad del país, por el retorno a la democracia. Ahora bien, ya veis que meter a alguien en la lista de organizaciones terroristas no es tan fácil como que Donald Trump se levante un día y lo diga. Pero es que incluso, aunque incluyeran al cártel de los soles en esta lista, tampoco creáis que podrían enviar a los Navy SEALs tan fácilmente. Desde el año 1973, Estados Unidos tiene la llamada Ley de Guerras. Esta ley se aprobó justo al terminar la guerra de Vietnam, precisamente para evitar que un presidente de gatillo fácil comenzara una guerra fácilmente. ¿Y qué dice esta ley exactamente? Pues básicamente el presidente de los Estados Unidos tiene que pedir autorización al Congreso antes de mandar a sus tropas. Da igual que sea desplegar a la Quinta Flota o mandar un grupo de Navy SEALs. En realidad, Trump puede ordenar la operación, pero luego tiene que informar al Congreso en 48 horas, y solo puede hacerlo en caso de que exista, y cito textualmente, una emergencia nacional creada por un ataque a Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas. A partir de entonces, tiene 60 días para que las tropas permanezcan en territorio extranjero. Puede obtener también una prórroga de 30 días, pero de nuevo con autorización del Congreso. Cualquier acción que lleve más tiempo requiere ya de una declaración de guerra que, otra vez más, tiene que ser dictada por el Congreso.
Este dato es importante porque 3 meses no parece ser tiempo suficiente para terminar con todos los cárteles, y tampoco para sacar a Maduro del poder. De todos modos, Trump viene de un triunfo arrollador, y es cierto que el Partido Republicano controla las 2 cámaras, el Congreso y el Senado. El problema, de nuevo, los tiempos que iba a cumplir con todos los pasos legales. Además, no olvidéis que Estados Unidos no es como Europa. Aunque los republicanos controlen las 2 cámaras, esto no significa ni muchísimo menos que voten en bloque. Cada congresista y cada senador se debe a sus votantes. La disciplina de partido simplemente no existe en los Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí sabemos es que Donald Trump tiene un plan de ir a por todas. ¿Consideraría enviar fuerzas especiales de Estados Unidos a México para eliminarlos? Podría ocurrir. Cosas más extrañas han pasado. Ahora bien, Trump también tiene que respetar todos los procesos, más que nada porque si no puede ser sometido a juicio o a que le hagan una moción de censura, lo que llaman un impeachment, y ya sé lo que pensará alguno. Venga ya, Fonseca. Si ya sabemos todos que Trump tiene poder casi absoluto en este momento, si quisiera podría cambiar el nombre del país y llamarlo Trumplandia. Y sí, puede que tengáis razón, pero ¿qué me decís del resto de funcionarios? Desobedecer la ley de guerra no sale precisamente gratis. ¿Os suena el nombre de Oliver North? Seguramente no, pero ya os digo yo quién es. Es el militar que cargó con toda la culpa por la operación Irán Contra. La operación Irán Contra fue un escándalo de proporciones nacho-italianas en los años 80, en la época de Ronald Reagan. Básicamente, Estados Unidos dio armas a los iraníes para financiar a la contra nicaragüense, que ya sabéis que era una guerrilla de extrema derecha que luchaba contra la dictadura de Daniel Ortega. Sí, el mismo Daniel Ortega que el de ahora. Ya os digo yo que fue todo un escándalo, pero el por entonces presidente Ronald Reagan, por cierto, también republicano, salió totalmente ileso. Ahora bien, el tal Oliver North fue el pobrecillo que cargó con toda la culpa. Tuvo que pagar con 3 años de libertad condicional. Es verdad, en honor a la justicia y a la honestidad, que le terminaron perdonando parte de esa condena, pero estaréis conmigo en que a ninguno de nosotros nos gustaría haber pasado por lo que pasó este buen señor. Así que dudo mucho que haya muchos funcionarios y militares que quieran repetir la experiencia. En cualquier caso, no llevamos ni un mes con el presidente Trump, hay que reconocer que ya empiezan a haber pasos claros para ir contra los narcos, mexicanos como los venezolanos. Les recuerdo lo que os decía al principio del vídeo. Y Donald Trump dijo que suspendería la compra de petróleo a Venezuela al comenzar su segundo mandato en la Casa Blanca. Es verdad que hablamos de 320.000 barriles al día. Poca cosa si lo comparamos, por ejemplo, con los casi 4 millones de barriles de crudo al día que compran a Canadá. Pero recordad, la producción de zumo de dinosaurio en toda Venezuela, o sea, lo que produce todo el país, es de unos 2.000 o 900.000 barriles diarios. Es decir, se acaban de perder casi un tercio de las ventas. Vamos, que Trump está subiendo la presión al bigote. Tenemos esta noticia. Son 2 pronunciamientos de bastante relevancia, pero especialmente el primero, el del presidente electo Donald Trump, porque reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. En otras palabras, que en sus primeros días de gobierno, Trump está poniendo bastante por su parte para ir a por Maduro. Está presionando por el lado de la diplomacia, el del petróleo y el de las actividades delictivas. Veremos lo que pasa ahora que el Tren de Aragua está designado como organización terrorista, pero lo más probable es que en los próximos meses veamos muchas más detenciones y que de estas detenciones saldrá más información que pueda ayudar para crear ese informe maravilloso que todos esperamos en el que metan al Cártel de los Soles en la misma lista de organizaciones terroristas. Y ojo, porque si eso ocurriera, entonces Maduro sí tendría un problema. Y hasta entonces seguramente habrá mucha gente dentro de las propias élites chavistas que se esté poniendo muy nerviosa. De nuevo, recordad lo que me decía María Corina Machado en la entrevista. Y estamos dando hacia ese punto en el cual Maduro tiene que entender que quedarse en el poder es más costoso que largarse del poder. Y como veis, en unos pocos días los riesgos para las élites de Maduro han aumentado significativamente. De nuevo, ¿significa esto que Maduro vaya a caer mañana? No. ¿Estoy diciendo que Trump esté a puntico de mandar a los Navy Seals al Palacio de Miraflores? Tampoco. Pero si Trump fuera a hacerlo en algún momento del futuro, estaría dando justo los mismos pasos que hemos visto. Ojo, que nadie se engañe. Está claro que por el momento la prioridad de Trump está en los cárteles mexicanos. A fin de cuentas son los principales responsables de la crisis del fentanilo. Pero en el caso venezolano, pues también reconocer que está dando pasos importantes y que seguiremos desde cerca en este canal. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Cuánto tardará Trump en lanzar su primera operación tras las fronteras?
¿Puede que esta sea de verdad la llave oculta para esta vez sí sacar a Nicolás Maduro? ¿Puede escalar el conflicto con México si bombardea a los cárteles en su territorio? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía porque ahora llega la sección más personal de este canal. ¡Vamos con OnlyFans! OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en los comentarios. Preguntas como esta. Hola Fonseca, ¿cómo vas? Estoy dando mis primeros pasos en política, más precisamente en el partido de Javier Milei. ¿Algún libro que me puedas recomendar para entender mejor la política? Abrazo grande. Es la pregunta de Nahuel Cejas. Antes de nada, enhorabuena por tu decisión, Nahuel. Estoy harto de oír a gente decir que meterse en política es malísimo. Para nada. O sea, alguien tiene que comprometerse en política. Es muy fácil criticar las cosas desde la barrera. Alguien tiene que llevar sus ideas a la práctica. Así que si tus ideas te han llevado a militar en el partido de Javier Milei, me parece genial tu decisión. De hecho, dado que yo soy más Team Milei que otra cosa, pues mira, doblemente genial. Argentina necesita una nueva generación de políticos que realmente quieran cambiar el sistema. Así que, ¿qué libros te recomiendo? Pues mira, uno que ya he recomendado en este canal varias veces es La mente de Dios, de Jonathan Haidt. Este libro te ayudará a entender cómo piensa la gente de izquierda, la gente de derecha y los libertarios. Te va a ayudar a poder empatizar con gente de otros partidos. Y créeme, esa empatía la vas a necesitar porque si estás en un parlamento o en un ayuntamiento, tarde o temprano, tendrás que llegar a acuerdos con gente que no piensa como tú. Así que cuanto mejor entiendas su postura, mejor. Y mi siguiente recomendación es un poco más agresiva, porque ahora te voy a recomendar un libro de estrategia militar. Y no es El arte de la guerra, ni el de Sun Tzu, ni el de Maquiavelo. Está bien que tú leas esos libros, pero personalmente hay uno no tan conocido, pero con lecciones mucho más interesantes. Se trata del libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. En principio es un manual de esgrima japonesa, pero esconde un montón de filosofía que al menos a mí me ha resultado muy útil en la vida. Así que espero haber respondido a tu pregunta y llegados a este punto recordad que me podéis enviar vuestras preguntas y vuestras cuestiones a la sección de comentarios del canal o por Twitter. Mi cuenta personal es @sr_fonseca. No olvidéis añadir el hashtag OnlyFans para que las pueda encontrar. Como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Sabemos que Maduro está negociando con Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero ¿qué están negociando exactamente? ¿Y de verdad puede esto acabar con la dictadura? La gesta cívica más grande de la historia de Venezuela la hicimos. Hoy tenemos más fuerza que nunca, Sarmiento. ¡Ya basta de tanta miseria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Maduro se niega a aceptar la derrota. Ya pasaron más de 20 días del megafraude y quedan pocos países que le siguen apoyando. Ante la crisis postelectoral que se vive en Venezuela, 22 países y la Unión Europea pidieron una verificación imparcial de los resultados electorales. Un panel de expertos de la ONU considera que la gestión de los resultados electorales en Venezuela hecha por las autoridades carece de credibilidad. ¡Estamos siendo asesinados! ¡Depende de ti! Puesto que Maduro mantiene algunos amigos. El Kremlin ha asegurado este jueves que van a durar los preparativos para una visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero en esta historia los actores más importantes son el presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Tanto el gobierno de Maduro como la oposición rechazan la última propuesta de los mediadores de Brasil y Colombia. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro que convocara nuevas elecciones. La pregunta es, ¿y si no, qué? ¿Cómo puede presionar Brasil y Colombia para echar al dictador? En este vídeo te lo cuento. Hasta ahora siempre que os he hablado de las negociaciones de Maduro, era Maduro, Estados Unidos y la oposición, pero en realidad hay dos actores más importantes, si cabe, que el tío sabe: Brasil y Colombia. Ambos son vecinos de Venezuela, ambos tienen gobiernos de izquierdas y ambos tienen la clave para echar a Maduro. Y diréis, ¿en serio? ¿Qué puede hacer Brasil y Colombia para derrocar a un dictador? Pues no estoy hablando de una intervención militar, sino que estoy hablando de sanciones económicas, y ya sé lo que pensaréis todos.
¿Otra vez Fonseca? ¿Otra vez nos vas a hacer creer que esta vez sí las sanciones van a funcionar? Irán, funcionaron en Rusia y Venezuela también ha tenido su porqué. Y sí, tenéis razón. Ahora bien, una cosa son las sanciones de Estados Unidos y otra las de Brasil y Colombia. Y diréis, ¿tanto poder tienen estos dos países? Pues lo cierto es que sí. Si Brasil y Colombia se unieran al bloqueo de Estados Unidos, Brasil y Maduro tendrían serios problemas. Esto, unido al hecho de que el 70% de los votantes venezolanos odian a Maduro y todo lo demás, o sea, el ejército, etcétera, sí podría ser una baza para negociar. El problema es que ni Brasil, ni Colombia, ni México parecen dispuestos a ser el poli malo en las negociaciones. Para el presidente Lula, la salida a la crisis venezolana podría pasar por convocar nuevas elecciones, una propuesta que apoya su homólogo Gustavo Petro. Vale, obviamente esto es una ocurrencia de última hora, no lo digo yo, lo dice tanto la oposición como el régimen, porque tanto Superbigote como María Corina Machado la han rechazado. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Vamos, que entre hacer esto y no hacer nada, poca diferencia hay. La pregunta ahora es, ¿por qué son tan importantes Brasil y Colombia en esta historia? ¿Y por qué les cuesta tanto negociar y presionar a Maduro? Y lo que es más importante, ¿qué se puede hacer para obligar a Maduro a dejar el gobierno? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Estamos viviendo una era de enorme polarización. Creo que esto es lo único en lo que todos estamos de acuerdo. Y parte de esta polarización viene por las cámaras de eco que se generan en las redes sociales. Afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Los algoritmos nos ofrecen lo que confirma nuestros puntos de vista. Y esto hace que muchas veces nos perdamos información que no nos gusta leer, pero que es importante conocer. Y precisamente por eso, el sponsor de este vídeo es tan importante. Ground News. Ground News es una aplicación y página web que recoge las noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas el sesgo de cada uno de estos medios. Podéis descubrir o incluso seguir los temas que más os interesen, política, geopolítica o explorar otros temas. Y por ejemplo, mirad esta historia. La oposición venezolana celebra concentraciones en todo el país contra la pretensión de reelección de Maduro. Aquí podéis ver todos los medios que han cubierto esta historia, 82 nada menos, de izquierdas, derechas y de centro. No solo podemos ver el sesgo editorial de cada uno, sino también quién es el dueño de cada medio y el nivel de veracidad de la noticia. Por ejemplo, fijaos en este titular del País, que es un medio español de izquierdas. Como podéis ver, es propiedad del grupo Prisa, y dice: Maduro carga contra la oposición. ¿Dónde está el cobarde de Edmundo González? Pero aquí tenemos otro titular, esta vez de Anadolu Ajansi, como podéis ver, es un medio propiedad del gobierno de Turquía y que tiene una veracidad mixta. Vamos, que no es fiable al 100%, y dice: los manifestantes venezolanos celebran concentraciones en medio de la actual agitación postelectoral. A ver, agitación postelectoral me parece la forma más precisa de describir esto. ¿Veis la sutil diferencia? Y diréis alguno, ¿cómo sabemos la veracidad de una noticia? Pues porque hay 3 agencias de monitorización de noticias que los han estado revisando previamente. Pero no solo eso, como todos tenemos un sesgo, yo incluido, puedo pinchar aquí en Blind Spot y ver las historias que no se cubren en mi cámara de eco, por ejemplo. Si solo lees medios de derechas, nunca te enterarás de esto. El senador Lindsey Graham dice: Trump, el provocador, el showman, puede que no gane estas elecciones. Como veis, esta noticia está cubierta por 8 medios únicamente, y la mayoría son de izquierdas. Tiene lógica. El senador Lindsey Graham es un político republicano y además bastante conocido. Así que el hecho de que un señor como este sí que a Donald Trump no le hace mucha gracia a alguien que sea partidario de Donald Trump. No obstante, os guste o no, el señor Trump creo que es una noticia interesante y sobre todo relevante de cara a la campaña electoral. Ojo, en Blind Spot también encontraréis noticias que no están en la cámara de eco de alguien que solamente lea noticias de izquierdas. En resumen, que gracias a Ground News puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad. Puedo ver todo lo que ocurre sin caer en mis propias cámaras de eco y espero que se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que si todos usamos Ground News estaremos contribuyendo a crear una sociedad mejor y con gente mejor informada. De hecho, este es uno de esos sponsors que llevo bastante tiempo tratando de conseguir porque sinceramente quiero que todos lo utilicéis. Es más, si se lo podéis regalar a algún amigo, el típico amigo con el que siempre terminas discutiendo de política, seguro que le vais a hacer un gran favor. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso. 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones, o también podéis empezar a probarlo por tan solo $1 al mes. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento y lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un repaso a lo que es Venezuela en este momento.
La pobreza alcanza hoy al 94,4% de los venezolanos. Salario mínimo, $3,70. Esto es lo que ganan los que se quedaron, porque casi 8 millones de venezolanos han huido ya del país, más de lo que escaparon de las guerras civiles en Siria y Afganistán o incluso de la invasión rusa a Ucrania. La crisis en Venezuela está empujando a miles de ciudadanos a abandonar el país buscando refugio en las vecinas Colombia, Ecuador, Perú o Brasil y causando una crisis migratoria regional en Sudamérica. Y hay otras cifras igual de pavorosas. En el año 2018 se registró una inflación del 130.060%. Pero es que en el año 2023 fue de apenas un 189%. En total, desde que comenzó el chavismo, la moneda venezolana, el bolívar, perdió 16 céntimos. En este lapso, la economía venezolana se redujo a una cuarta parte porque la petrolera estatal, PDVSA, generadora del 90% del ingreso total, fue copada por el chavismo, comprometida hasta la médula. Desde entonces, redujo su producción diaria de 2,89 millones de barriles de crudo al día a 750.000. La producción petrolera de Venezuela se estancó. Según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publicado el martes, el país caribeño produjo 700.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2022. Y esto no es todo. Como sabéis, la violencia delictiva se ha cuadruplicado. Es cierto que ha ido bajando desde el año 2021, aún así, las cifras que tienen hoy en día serían impensables ya en un país europeo, en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero es que además, las fuerzas del gobierno están asesinando a cientos de personas opositoras cada año. El régimen de Maduro, en su momento, puso en funcionamiento el mayor centro de torturas de América Latina, en un edificio que llaman el Helicoide. En el corazón de Caracas se encuentra el Helicoide, una estructura arquitectónica de diseño en espiral único, originalmente destinado a ser un centro comercial que hoy se ha convertido en un símbolo sombrío de represión y abusos en Venezuela. Con estos datos es posible entender que las elecciones del 28 de julio estaban definidas antes incluso de que se abriera el primer centro electoral. Incluso lo reconocía el propio Superbigote. Y eso se va a evidenciar este 28 de julio, con una victoria rotunda a través de un voto de amor, esperanza y lealtad, porque Dios está de nuestro lado. Todo el mundo sabía que iba a haber fraude en las elecciones del 28J. La primera, María Corina Machado, y por eso tenía ya su plan para evitarlo. El día de las elecciones, sus partidarios consiguieron la mayoría de las actas y las publicaron en una página web que podéis consultar todos. Se llama resultadosvznla.com. O sea, como resultadosvenezuela.com. Y aquí quiero hacer un apunte. Lo primero es que la página web se puede visitar desde cualquier parte del mundo, es decir, que el equipo de María Corina Machado ha sido capaz de burlar todos los controles de internet del régimen. Pero es que además, si entráis en la web, veréis que tienen indexadas en este momento el 83% de las actas. Eso significa que han sido capaces de burlar a todos los colectivos, es decir, a todos esos grupos paramilitares que se las querían robar. En sí mismo, esto prueba una cosa que llevo meses diciendo: la fuerza de María Corina Machado. Porque ya os digo que conseguir todo esto, todas las dificultades que han tenido, requiere de muchísimo más que simplemente carisma. Esta mujer está siendo capaz de organizar a miles de personas en las condiciones más adversas y, por su parte, Superbigote intenta tapar su debilidad con cosas como esta. Nico, pero qué elegante. Gracias, Hilita. Me siento excelente. Recuerda que yo soy Maduro Brazo Duro. Maduro, el del brazo duro. Ya recurrimos a metáforas fálicas. ¿Qué será lo siguiente? Empiezo a pensar que estos que hacen lo de Superbigote son oposición en la sombra. Es que si no, no me explico que hagan esto. Por eso Maduro cuenta con mi apoyo y el de toda Venezuela. De lo contrario, eso de los apellidos cerrarían ministerios, un montón de desempleados y eliminarían los programas sociales. ¿Soy yo o eso es un señor poniendo voz de vieja? O sea, en serio, ¿cuánto han pagado por hacer esta serie? ¿Es que es tan mala que termina siendo buena? Pero sigamos con la historia, porque María Corina ha conseguido subir el 83% de las actas a una página web. Y mientras tanto, ni todo el aparato represor de Maduro ha logrado falsear las actas. Algunos dicen que están pidiendo ayuda a los chinos. Pasan las semanas y seguimos igual. Mientras tanto, el régimen está perdiendo totalmente la batalla en internet. Y esto explica que Maduro intente mostrar su brazo duro amenazando a gente con la que nunca se va a enfrentar. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. Y la realidad virtual, ¿quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Y ojo, porque Elon Musk no es el único rival que ha encontrado Maduro. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos
vienen entrenados de Chile y Perú. ¿Alguien más? Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Creo que las oficinas de WhatsApp están aterrorizados con Maduro, pero ojo que no se queda aquí. Además de WhatsApp, hay otro nuevo enemigo. El gobierno argentino, a través de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, llamada la CIDE, en los últimos 20 días, Diosdado, gastó dinero del presupuesto público de Argentina, $100 millones para atacar con su voz a la revolución bolivariana. Bien, hasta aquí nada sorprendente. Y te pido que Super Bigote se enfrente a las empresas de la USA o a la Argentina de Milei. Pero es que Maduro no gana para enemigos. Mira lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Por si no lo sabéis, TikTok es una empresa china, de la China de Xi Jinping. Supuestamente Xi Jinping es aliado de Maduro, pero da igual. También forman parte de la conspiración fascista internacional. Pero esperad un momento, porque es que hay más. A estas alturas, ya sabéis que en Venezuela hay censura a los medios de comunicación. Es más, que los periodistas que viven en este país no se atreven a mostrar su cara cuando quieren criticar al régimen. A fin de cuentas es como ponerse una diana. Solución, atentos. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos. Vamos, que ese brazo duro de Maduro ha perdido la capacidad, incluso de censurar a los medios, al menos al 100%. Y a estas alturas queda claro una cosa, Maduro presumirá de mucho brazo duro, pero en este momento es impotente. Está probando todas sus armas para acabar con María Corina Machado, o como él la llama, con la demonia, la salvaje demonia de la Machado. Demonia, la llama demonia. Hacía años que no oía esta palabra, de hecho, creo que nunca la había oído antes. Pero no se me ocurre mejor piropo, porque si la llama demonia es porque realmente la tiene miedo. Y ojo, porque razones no le faltan. Maduro pensaba que esto sería un fraude más, como todos los que lleva perpetrando desde que llegó al poder. Sin embargo, han pasado más de 3 semanas desde el 28J y en todos los canales de YouTube, en todos los medios de comunicación, la gente se pregunta ¿cuándo caerá Maduro? Hace un mes, yo os digo que no se discutían este tipo de cosas. Vamos, era yo el único que sacaba vídeos diciendo estas elecciones van a ser importantes. Ahora bien, tampoco vamos a venirnos arriba. La realidad en este momento es la que es. Maduro está muy débil, pero sigue en el poder y se resiste a marcharse. Ahora mismo está negociando con Brasil, Colombia y Estados Unidos, pero sigue en el poder. La pregunta es, ¿qué están negociando exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los flancos débiles de la dictadura. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Os voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Quién diría que es el mayor comprador de zumo de dinosaurio venezolano? Uno dirá, China, el norte. Pues no, los Estados Unidos de América. Sí, los USA. El país que primero te llama y luego te asusta. Que te dice, Vale, tenía que soltar. En la actualidad, Estados Unidos importa 281.000 barriles de crudo por día. Y le sigue China con 231.400 barriles diarios. Es decir, que bastaría con que Washington ordenara un embargo de verdad para que Maduro dejara de recibir la mayor parte de sus ingresos en dólares. No obstante, esto es algo que ya se intentó y no dio el resultado esperado. Ocurrió en el año 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump le impuso al régimen bolivariano un bloqueo petrolero y financiero. El presidente Trump firmó hoy una orden ejecutiva que impone amplias sanciones financieras a Venezuela, que incluye una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera estatal PDVSA. Y Maduro utilizó este embargo para acusar a Washington de todas las penurias que provocaban en los venezolanos. En octubre de 2023, el presidente Biden levantó por 6 meses las sanciones sobre las exportaciones de petróleo, gas y oro de Venezuela. Fue parte del famoso Acuerdo de Barbados que comprometía a Venezuela a celebrar elecciones libres, poner a observadores internacionales y todo eso que se saltó a la torera. Queda claro que Maduro no cumplió con lo pactado y en
abril de 2024 volvieron a instalarse las dichosas sanciones. Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de las sanciones al gas y petróleo de Venezuela desde el primer minuto del 18 de abril. El gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral firmado con la oposición en octubre pasado. Y al enterarse de la reinstauración de estas sanciones comerciales, Maduro le envió un mensaje a Biden que todavía no hemos podido descifrar. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I do want. I want. I do want. I do want. Es que además de dictador es imbécil. Por lo menos Putin tiene un poco de dignidad. Pero ¿por qué se burlan? Porque es que eso es una burla de Joe Biden. Pues porque el chavismo sabe que todos quieren una porción del petróleo venezolano. De hecho, las sanciones de Estados Unidos no impidieron que algunas empresas gringas siguieran haciendo negocios con Venezuela. La petrolera norteamericana Chevron sigue operando en Venezuela en este momento. Así es, indica la página de esta empresa que sigue siendo el principal operador extranjero en tierra de Maduro. En lo que va del año, envió 238.000 barriles de petróleo diarios a los Estados Unidos y, ojo, porque no son los únicos. La española Repsol exportó también otros 102.000 barriles diarios de petróleo a Europa y a Estados Unidos. Y hay otras empresas, como por ejemplo Petrocedeño, que es un consorcio formado por empresas del Estado venezolano y francesas. O también tenemos Sinovensa, que combina capitales estatales chinos y venezolanos. Es decir, que mientras los líderes mundiales dicen una cosa, los empresarios hacen lo contrario. Que alguno diga, ¿no se supone que Maduro es el enemigo del imperio yanqui? A estas alturas, creo que todos deberíais tener claro que lo único que le importa a este engendro es el dinero y el poder, venga de donde venga. Pero esto también nos demuestra una cosa, que si los países se ponen de acuerdo, pueden ejercer un bloqueo económico a las élites del chavismo que no habían visto nunca hasta ahora. Al menos, referimos a los países occidentales, o sea, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sabemos que China no se va a sumar. Y ojo, porque no solamente estamos hablando de zumo de dinosaurio. Estados Unidos es el mayor destino de todas las exportaciones de Venezuela. Y diréis, ¿cuál es el segundo? Pues Aruba. Aruba. Sí, Aruba. Aruba es esta isla que está al norte de Venezuela. Y diréis, ¿por qué exportan tanto por aquí? Es que están súper poblados, es que son súper ricos. Pues a ver, mucha población no tienen, aunque el PIB per cápita de esta isla no está nada mal. Lo que pasa es que aquí es donde se refina buena parte del crudo venezolano. Pero es que además, Aruba es el intermediario que utiliza Venezuela para saltarse los embargos. Clásica isla, con impuestos bajísimos, pocas regulaciones y mucho PIB per cápita. Vamos, lo que vendría siendo un infierno turboneoliberal, si no fuera porque ahora le viene de perlas al régimen. Pues bien, este petróleo que Venezuela no puede vender pasa por Aruba y de ahí va a Estados Unidos o a Europa. Es decir, que también es posible cortar el flujo de dólares a Caracas por esta vía. Y el tercer socio comercial de Venezuela es Brasil, seguido por Colombia. Vamos a ser realistas. Si Estados Unidos y el resto de los grandes compradores de Venezuela se pusieran de acuerdo, Maduro se las vería muy mal. Y ya sé lo que pensáis de todo. Queda el dinero del narcotráfico y el de China. Eso es cierto, pero no alcanza tanto como los planes. Primero, porque China ya le compra todo lo que necesita y porque además ya tiene suficiente petróleo con el que extraen Guyana. Además, va a hacer una alianza entre la China y el estadounidense Mobile. Guyana ha anunciado que su producción de petróleo pasará de 380.000 barriles diarios en 2023 a 640.000 barriles diarios en 2024. Los objetivos son ambiciosos. Guyana afirma que quiere producir un total de 1.2 millones de barriles diarios en 2027. En comparación, Venezuela, el país más rico en petróleo del mundo, con unas reservas probadas de casi 300.000 millones de barriles de petróleo, solo alcanza entre 700.000 y 800.000 barriles diarios. Y si hablamos del dinero del narco, pues tampoco es la solución, porque por razones obvias no va a las arcas del Estado venezolano, sino que va al cártel de los soles. Y sí, es verdad que ahí está Maduro y sus élites, pero también hay mucha más gente a repartir, y ese dinero se gasta además demasiado rápido. En cualquier caso, si los países que condenan realmente el fraude de Maduro se pusieran de acuerdo, podrían causarle un enorme daño al régimen bolivariano, cortándole de cuajo sus ingresos hasta que se aloje el Palacio de Miraflores. El problema es que para imponer sanciones no alcanza con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el chavismo tiene todavía todo el resto del continente latinoamericano para comerciar. ¿Será este el mensaje cifrado cuando le estaba hablando a Biden? I do want. I want. I do want. I do want. Además, hay una cosa que tenemos que concederle. Maduro puede saltarse las sanciones construyendo oleoductos que pasen por Brasil y Colombia. Si los gobiernos de estos países se lo permiten, puede hacerlo. De hecho,
No es una fantasía. Desde el año 2004 se planificaron 2 tendidos, uno para cada país. Y si sale crudo, puede entrar cualquier otro tipo de mercancía. De nuevo, Lula y Petro tienen la llave para el cerco sobre el régimen. Y Maduro ya amenazó con hacer entrar a otros jugadores a su mercado petrolero. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Ok, hay que reconocer que es bastante difícil un embargo petrolero, pero no nos demos por vencidos, porque hay otra carta que también se puede usar, las remesas. En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de 3.500 millones de dólares en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo que representa un 5% del Producto Interno Bruto del país. Habéis oído bien, un 5% del PIB venezolano viene de las remesas. Para que os hagáis una idea del aire que le da la dictadura, vamos a decir, es cierto, que un sueldo mínimo en Venezuela está en los 3,6 dólares. Con un billete de 50 dólares, para alguien que vive en Estados Unidos es una propina, alcanza para 13,6 meses de salario básico. Por paso, las remesas ingresan dólares frescos que ayudan a bajar la inflación. Vamos, que para Maduro el hecho de que 8 millones de venezolanos se hayan marchado es una muy buena noticia. Y como vamos a ver ahora, para Maduro no hay mejor negocio que la desgracia ajena. Un embargo de petróleo y remesas haría mucho daño a Maduro, sí, pero también a los 28 millones de venezolanos que viven en el país. Conclusión, tiene que haber un modo de atacar al régimen sin perjudicar al resto. Lo cierto es que lo hay. Es hora de hablar de los boliburgueses. Los boliburgueses. Todos sabemos que ser revolucionario sienta muy bien, pero se disfruta mucho más si lo haces desde una casa en Miami con aire acondicionado y vistas al mar. La ciudad del estado de Florida se convirtió en la meca de los millonarios chavistas. Desde hace años, las empresas inmobiliarias de Miami han hecho su agosto con las élites chavistas. Y diréis, ¿pero de dónde sale ese dinero si los sueldos en Venezuela son tan bajos? Se calcula que el producto de la corrupción solo entre el año 2000 y 2017 asciende a unos 500.000 millones de dólares. Es mucho dinero, pero más aún si se compara con los 92.000 millones de dólares del PIB total de Venezuela. Sí, se han robado casi 4 veces la riqueza anual del país. Y ojo, porque esta cuenta es de hace 5 años. Ahora será muchísimo más. Y diréis, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Pues lo cuento con un par de ejemplos. La que ustedes ven a mis espaldas es la costosa, grande y lujosa mansión de Alex Saab, el empresario colombiano detenido desde 2020 por lavado de dinero y ser el presunto testaferro del gobierno venezolano, misma que está evaluada en 8 millones de dólares en solo su construcción. La familia Saab es uno de los contratistas preferidos del chavismo y son la prueba palpable de que la pobreza puede ser muy pero que muy rentable. Alex Saab empezó su fortuna con contratas para construir casas prefabricadas para los venezolanos más pobres, casas que por supuesto nunca fueron asesinadas. Luego se metieron en el negocio petrolero, haciendo negocios bastante turbios con la total PDVSA y con las llamadas CLAP. Y diréis, ¿qué son las CLAP? Pues son las bolsas de asistencia alimentaria que reparte el chavismo entre los más pobres. Vamos, este hombre odia a los pobres, pero ama la pobreza. Y ha salido súper rentable. Con un entramado de 16 empresas, el emporio de la familia Saab acumuló al menos 350 millones de dólares de fortuna, para que luego digan que el socialismo empobrece. Atentos. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. ¿Y qué haces con todo ese dinero que has ganado con los pobres venezolanos? Literalmente. ¿Lo reinviertes en el paraíso socialista que tú mismo has ayudado a crear? Por favor, todo buen revolucionario sabe que el dinero está mejor en el infierno capitalista de los USA. Según la OFAC, es decir, la Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aplica los embargos, Alex Saab y sus hijos, Amir Luis y Luis Alberto, pusieron casi todos sus ahorros en bancos de los Estados Unidos. Por cierto, duda que me surge. El uno se llama Amir Luis y el otro Luis Alberto. ¿Cuál de los dos responde cuando alguien grita el nombre de Luis? Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Pero sigamos con nuestra historia. Si 350 millones de dólares os parece mucho dinero, es hora de conocer a la persona más rica de Venezuela. Y no, no es un empresario, ni un artista, ni mucho menos un jeque petrolero. Os presento a María Gabriela Chávez, sí, la hija del comandante Hugo Chávez. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de 4.000 millones de dólares. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. ¿Más de 4.000 millones de dólares? Un momento, voy a ver, no sea que se me ha sumado un cero por error. A ver...
Pues no, son 4.000 millones de dólares, está bien. Vale que estos 4.000 millones de dólares son mucho menos que la fortuna de Elon Musk, pero para que os hagáis una idea, está en la misma liga de riqueza que el mismo Donald Trump. Y todo esto viniendo de un país donde la mayoría vive alrededor de $3 al mes. Conclusión, no montéis empresas. Cread un partido socialista en vuestro país y ganaréis muchísimo más dinero. Es un cazo. Eso es tu cazo, hay mucha gente así. Pues sí, a María Gabriela no se le conoce otro mérito que ser la hija del creador del socialismo del siglo XXI. También ha sido representante de Venezuela en la ONU, pero ya os digo que en la ONU no tienen esos sueldazos como para ahorrar tantísimo dinero. Y diréis, ¿dónde están esos 4.000 millones de dólares de fortuna que tiene esta mujer? ¿En el paraíso socialista que construyó su padre? Obviamente no. Ni siquiera los chavistas se fían de su propio sistema. Así que el dinero de la hija de Chávez está bien guardadito en Estados Unidos, Andorra y otros infiernos capitalistas. El problema es que ahora los malvados capitalistas pueden embargar todo ese dinero ganado con el sudor de la frente de los pobres venezolanos. Vamos, que bastaría con embargar todas estas cuentas para que todos estos boliburgueses tengan que ponerse a trabajar, o sea, eso que haces para trabajar con el sudor de tu propia frente, no el de la de otros. Y ojo, porque no son los únicos. Atentos. Diosdado Cabello gana $500,000 mensuales con sus negocios ilegales. La fortuna de Diosdado Cabello no es tan impresionante como la de la hija de Chávez. Este hombre solo tiene $800 millones. Pero ya os digo yo que eso es muchísimo dinero. Vamos, que no te falta ni que lo diga. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En noviembre de 2018, la justicia de Estados Unidos le incautó a un señor que se llama Rafael Alfredo Sarria Díaz un avión de lujo valorado en $20 millones. Este empresario, según la justicia norteamericana, era el testaferro de Diosdado Cabello y además tenía 14 propiedades de lujo repartidas en todos los Estados Unidos. Y por supuesto, no me olvido de su patrimonio. Fijaos bien en el anillo que lleva el guante de superhéroe. ¿Veis ese anillo verde? Pues no es casualidad, no es una caricatura. Ese anillo existe y la pedazo esmeralda que lleva no creéis que es barata. El mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro, que pregona y se autodefine como un obrero, doctor de Bush, dista mucho de ser. Super bigote. Me lo regaló un jefe de Estado. Cuando en televisión o redes muestra 2 anillos de oro, uno de los cuales luce una esmeralda. Os lo voy a poner así. Oficialmente, el sueldo de Maduro es de 336 millones, pero la fortuna de su familia está valorada en unos 1.215 millones de dólares. Es decir, que para justificarla, este dictador tiene que estar trabajando 331.336 años, seguidos como presidente. Por lo visto, Maduro es capaz de multiplicar los panes y los peces, pues que de otro modo no se explica. Aunque bueno, lo estará haciendo a su manera. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Ahí lo tenéis, multiplicar los penes. Claro, por eso le llamarían Maduro el del brazo duro. Ya solo falta que salga diciendo que es un madurito interesante. Y por cierto, hablando de milagros, ¿qué pasa con el Papa Francisco? ¿Va a revelar si Maduro y sus compinches ocultan sus fortunas en el Vaticano? Porque no sería nada descabellado. Excelente. ¿Me lo llevo para la casa? Sí, más tiene un mensaje muy bonito y una medallita también. Ojito, porque este vídeo es del 14 de agosto, o sea,